Muy buenas, amiguetes ojerosos. Sábado 4 de febrero, 9 partidos para esta noche. Enseguida las previas, pero antes repasemos lo de ayer. Hoy 9, ayer fueron 8. Oye, ¿con qué te quedas? Mira, me voy a quedar con la remontada de Portland, porque estaba viendo el partido y no entendía absolutamente nada, así te lo digo, como enfermísimos. Le dejaban meter un triple, otro triple, otro triple. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué más? Yo te diría, me sorprende mucho la victoria de los Suns en Boston, la verdad. Muy mal Tatum ayer, creo que solo Sí, mete tres canastas, horrendo. También la victoria de Orlando contra Minnesota, esto no lo esperaba yo para nada, y más el cuando banquillo, Minnesota ¿eh? estaba defendiendo súper bien y ayer le hacen 127 puntos. Y te diría, es que hubo tantas victorias visitantes porque es que la de Atlanta Muy bien también, los ¿eh? Hawks, hoy juegan otra vez, pero muy bien, ¿eh? Han cambiado un poco ahí, no sé, me gustaron, ¿eh? Están jugando muy bien porque es que prácticamente las canastas que hacen llegan, pues muchísimas de ellas llegan tras asistencia, o sea que habla muy bien de su juego. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Comenzamos la jornada con este Brooklyn Nets Washington Wizards, marcado por las palabras de Irving. Kyrie Irving estaba calladito, no estaba todo muy bien, y ha dicho que se quiere ir de los Nets, que lo 3 meses ha durado la estabilidad, digamos, en Brooklyn, ¿eh? Echaron a Steve Nash el día 1 de noviembre, Sí, con todo el verano que habían pasado, que se quería ir Durant, Irving diciendo que sí, que iba a renovar. Madre mía, qué lío. es increíble. Y ahora que están sin Durant y están más o menos aguantando arriba, pues nada, el señor Irving se le cruzan los cables y dice que se quiere ir. La última información es que va a jugar. Tampoco me extrañaría que en el último momento diga, oye, que yo no quiero jugar, pero lo pongo ahí porque en teoría está disponible. Ben Simmons y TJ Warren, en principio no van a jugar ninguno de los dos, poco probable. Los Nets, quitando ya lo de Irving, pues vienen de recibir un repaso de los Celtics. En fin, es que en el primer cuarto ya no hubo partido. Salieron sobaos, los Celtics muy concentrados, pero no te pueden meter tal paliza en el primer cuarto. Es que el partido estaba finiquitado. No puede pasar. Además, es que antes de este partido, pues no venían jugando demasiado mal, ¿no? Estaban ahí intentando defender, sacar los partidos como podían. Muy mal, la verdad. Cuidadito con el rebote porque Brooklyn es de lo peor, es el segundo equipo que menos rebote captura. Dependen demasiado de Claxton. Claro, es que no está Durant. En principio Ben Simmons no va a jugar. Pues al final es lo que haga Claxton un poquito más. Y los Wizards no suelen ir mal. Entonces ahí creo que puede haber un punto a favor de los Wizards. Y los precedentes no válidos, ¿por qué? Porque juega Durant los tres y porque son del 2022. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero es verdad que dejan a los Wizards en muy poquitos puntos, ¿eh? En 86, 100, 107, a ver si se mantiene la defensa hoy. Y los Wizards, pues lo acabamos de comentar, ¿no? Back to back, tiran 20 puntos de ventaja, tenían una racha de 6 partidos ganados y es verdad que ayer, fuera de cámaras, decíamos, pero ¿van a ganar 7 partidos seguidos los Wizards? Pues no, el tercer cuarto es horrendo, sinceramente, o sea, un Sí. ataque en ataque y la defensa desapareció. Yo no sé si es que se relajaron, no sé qué les pasó, pero no puede pasar esto, ¿no? Hubo minutada para los importantes, los Porzingis, Kuzma, Bradley Beal, a ver si hoy notan el cansancio. Lo dicho, tienen que mantener esa tensión en defensa. Es que los Wizards han ganado 6 partidos porque en defensa han estado bastante mejor, se ha notado mucho, ¿no? Ayer, pues eso, la segunda parte, fatal. Y luego la vuelta, entre comillas, de Bradley Beal. Oye, ayer estuvo bastante bien, 34 puntos, 14 de 25 creo que hacen tiro. No está mal, ¿no? Que tú, la que debe ser tu estrella, Por pues fin. un partido así, ¿no? A ver hoy qué tal. Le tengo que dar el favoritismo a los Wizards. O sea, a pesar del back-to-back y todo lo que queráis, con el panorama que hay en Brooklyn, con la ida de olla de Irving, no les puedo dar como favoritos. Así que eso, ligera ventaja para los visitantes. Seguimos en Nueva Orleans, duelo directo entre Pelicans y Los Ángeles Lakers, el 11 contra el 12 de la clasificación de la Conferencia Oeste. ¿Por qué? Porque ayer, como ganó Portland, Pelicans ha caído, es que llevan 10 derrotas consecutivas. Sí. Este equipo hace un mes estaba segundo y ahora mismo está el 11. Esto te habla cómo está la Conferencia Oeste de apretada y qué mal lo está pasando este equipo al que le cuesta pues muchísimo ya siquiera mantener el ritmo a los rivales que se van a ritmo alto. Por lo tanto, hoy, ritmo alto de anotación de Lakers,
que es a lo que juegan y va a ser muy complicado, como digo, para Pelicans mantener ese ritmo, porque ni McCollum ni Ingram están finos. Luego desde el banquillo no hay nadie regular. Valanciunas tiene días buenos, días malos y días horrendos. Hoy con Davis, con Hachimura, lo va a tener incluso también más complicado. Así, no sé, es que me cuesta mucho lo de Pelicans. Sé que algún día tienen que ganar, pero es que es muy complicado. Y más cuando los equipos que más daño hacen a Lakers son desde el triple. Y Pelicans lleva 2 partidos, o sea, ya ni siquiera es un equipo que de normal sea un equipo que sea una amenaza real, pero es que los últimos 2 partidos, 5 de 20, 8 de 30 y no sé cuántos, o sea, están realmente mal en ataque. O sea, me cuesta mucho ver que le pueda mantener el ritmo. LeBron a 63 puntos del récord, ya falta menos, a ver cuántos hace hoy. Pero, claro, si hablamos de que quiere hacerlo contra Milwaukee, igual no debe irse a demasiados puntos. Tiene que controlar un poco el temita LeBron, ¿no? Así que atentos a su puntaje esta noche. Yo, porque me cuesta mucho ver a Pelicans seguir el ritmo de anotación de Lakers, le doy ese 40-60, básicamente porque es que algún día tienen que ganar, ¿no? Algún día sonará la flauta, les tiene que salir un buen partido. No sé si será hoy, me parece difícil, por eso doy favoritos a los visitantes. Y seguimos en el Madison, New York Knicks, Los Ángeles Clippers. Los Knicks, empiezo con los locales, con la duda de Branson, que no pudo jugar el último partido, y Robinson sigue siendo baja. Último partido contra Miami, te acordarás, como tú dijiste, parece que no quería ganar ni Nueva York ni Miami. Un final horrendo por parte de ambos equipos, pero a mí me sorprende sobre todo los Knicks, que vienen jugando más o menos bien todo el partido, y al final es como un cortocircuito, como si, no sé, no saben tirar, se les olvida todo. Me llama muchísimo la atención esto de este equipo, porque no es la primera vez. Hemos visto más desconexiones en los últimos cinco minutillos del partido. A ver hoy si están más concentrados. Hoy, ante los Clippers, que vienen defendiendo bastante bien, a ver si no hay esa precipitación, sobre todo si no está Branson. Como no esté Branson, cuidadito con Randle, que no se le vaya la olla, que muevan el balón, que busquen la mejor opción, porque lo dicho, ¿no? Los Clippers últimamente están defendiendo bien, y creo que ahí los Knicks tienen un poquito la batalla perdida. Muy atentos a la última hora de Branson, como digo, por esto que he comentado, y luego porque obviamente es el jugador, si no es el más importante, bueno, yo diría que sí, ¿no? Es el más importante de los Knicks, el más regular, así que importante que juegue, aunque el otro día Quickley no lo hizo mal. Y lo de los últimos minutos ya lo he comentado, ¿no? Que no pierdan esa conexión que le tienen al partido. Y se enfrentan a los Clippers, que vienen de perder contra los Bucks. Yo creo que se pueden sacar algunas conclusiones positivas. A ver, la primera parte es muy buena en defensa, la verdad, tengo que decirlo. En la segunda aflojaron. Giannis hizo lo que le dio la gana en el último cuarto, sobre todo. Pero lo positivo es que un partido muy malo de Paul George y de Kawhi Leonard, pues casi ganan, ¿no? Casi ganan a los Bucks, se quedaron ahí. Entonces, a pesar de la remontada, creo que tenemos que quedarnos con lo bueno, ¿no? Hoy pueden dominar el perímetro. Los Clippers últimamente no van nada mal y a los Knicks les cuesta, ¿eh? A ver si ahí son superiores. Me está gustando mucho Powell desde el banquillo. Lleva 2 partidos muy buenos, con 27 y 26 puntos. Esto es lo que tiene que hacer Norman Powell, que llevaba una temporada bastante mala. Y hoy, por fin, no hay descansos, no hay nada, no hay dudas. En principio van a jugar todo porque mañana no hay back-to-back. Así que, en teoría, quinteto de gala para los Clippers. Les doy favoritismo porque creo que vienen jugando mejor y me fío más de ellos actualmente que de los Knicks. Me voy hasta Detroit, partido entre 2 equipos que jugaron anoche. Los Pistons reciben a los Suns. Los 2 equipos ganaron, sorprendentemente los Suns. Victoria en Boston contra los Celtics. Unos Celtics que 2 días antes habían ganado de más de 40 puntos a Brooklyn Nets, y unos Suns que 2 días antes habían perdido por 32 puntos contra Atlanta. Esto es un sube y baja que no tiene ningún sentido. Bueno, en definitiva son 7 victorias en los últimos 9 partidos para los Suns, que les aupan a la 6ª plaza, pues están ahí, ¿no? En puestos de playoffs, muy apretado todo, pero en puestos de playoffs, al fin y al cabo. Factor cansancio más importante que en el caso de los Pistons, porque en Pistons los minutos estuvieron súper repartidos, que ahí sí mueve mucho más el banquillo. En los Suns ayer no estaba, por ejemplo, Cameron Johnson, y tuvieron que tirar pues de casi 40 minutos de Chris Paul, de Bridges y de Ayton. Un tema que es fundamental en los Suns, en la seguidilla esta de victorias que tienen, es que han encajado en todas ellas, en todas ellas no. El promedio es de 106 puntos por partido encajados en estos últimos 9 partidos.
es que tiene que ser esa un poco la senda a seguir. Cuando los partidos se van a puntos, se les va de madre y hoy contra un equipo un poco medio kamikaze, que puede ser Detroit, pues es más peligroso incluso. Bridges, últimos 4 partidos, promediando más de 25 puntos, por fin ha aparecido, y es que está lanzando alrededor de 20 veces a canasta. Es muy necesario porque faltaba ese líder y por fin parece que lo han encontrado. A ver cómo está hoy de fino ante Bogdanovic. Barks puede tener ahí buenas ventajas, la verdad. Los Pistons, digo 4 partidos competidos porque aunque han perdido 2 de ellos, contra Houston y contra Dallas, la verdad es que siempre son partidos muy apretados, ¿no? Ganaron a Brooklyn, luego pierden de 3 contra Houston, pierden de 6 contra Dallas, partido que pudieron ganar perfectamente, y ayer ganan contra Charlotte. A ver si vemos un poco esa competitividad, ¿no? Que es tan necesaria con equipos que están abajo en la clasificación, y todo lo contrario que los Suns, creo que necesitan un ritmo alto de anotación. Si empiezan a anotar con fluidez desde el triple, sobre todo, pues los Bogdanovic, Barks, Saddiq Bey, hoy ojo a ese juego interior con Stewart y con Duren, porque pueden hacer daño también a Ayton. Veremos, ¿no? ¿Qué provocará ese ritmo alto? Pues pérdidas que penalizan, y los Suns muchas veces pues finalizarán en transiciones, ¿no? Están perdiendo, llegan a perder 22 balones en uno de estos partidos que han jugado recientemente, o sea que es tremendo, ¿no? Así le estás dando muchas facilidades al rival. En el ayer contra Charlotte. Por cierto, hay un precedente en el que Ayton se va a 28 puntos, pero jugaron con Livers y con... Estaba Livers, ahora no recuerdo quién era. Y Marvin Bagley. No es lo mismo que tener a Stewart y Duren. No creo que Ayton hoy tenga esa facilidad para anotar, así que yo veo un partido muy competido. Dependerá de la actitud, la defensa que muestre Suns. Si el partido se va a puntos, no me extrañaría que se lo llevaran los Pistons. Y seguimos con el partido entre Milwaukee Bucks y Miami Heat. Los Bucks, 6 victorias consecutivas. Están bien, ¿eh? Están bien, la verdad. El otro día, pues eso, ganan a los Clippers sufriendo mucho. Pero, ¿qué pasa? Pues que este equipo tiene a Giannis. Es que Giannis está modo MVP. Ya es que mete 50 puntos y es como, mira... Nos da igual. Ha metido 50. Como si fuese fácil meter 50 puntos en un partido de NBA. Está imparable totalmente. Hemos visto algunos partidos en los que incluso ha estado fino desde fuera. Siempre hemos dicho que si este jugador encima mejora el triple, que lo mejora, ¿no? Año tras año, poquito a poco, pues es una bestia ya imparable, ¿no? Hoy, a ver contra Miami, ¿no? A ver si le ponen problemas. Creo que puede tener cierta superioridad, la verdad. También está mejorando en defensa este equipo en los últimos partidos. No son estos Bucks que antes se iban los partidos, ¿no? 120, 130 puntos y los perdían. Cuando el rival está anotando mucho, 130, 120, es porque Milwaukee pues está metiendo, pues yo que sé, contra Detroit no fueron 150, por ejemplo, ¿no? Pues creo que Detroit se fue a 130, pero ahí es que el partido estaba totalmente roto. Y en el rebote pueden ser muy superiores. Milwaukee Bucks es el mejor equipo en el rebote y los Heat son el cuarto que menos rebotes pilla por partido. Dependen ahí un poquito de lo que haya de Bayo, que tampoco es que sea precisamente muy agresivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden hacer mucho daño. Unos Heat que vienen, pues otra vez, ¿no? He puesto lo mismo, muy regulares, la verdad. Es que este equipo te gana uno, te pierde otro. En un partido les meten 120, en otro se quedan 100 puntos. No se sabe por dónde va a salir Miami Heat. El último partido contra los Knicks, por ejemplo, el partido de Jimmy Butler, es horrendo, es muy malo, la verdad. Tiene que tirar ahí Adebayo un poco del carro. No sé, la verdad. Y encima tienen muchas bajas. Esto me recuerda a tiempos pasados, ¿no? Gabe Vincent cuestionable, Oladipo poco probable. No va a jugar ni Lowry, ni Jovic, ni Duncan Robinson, ni Orlando Robinson, ni Jurseven, ni el Tato, ¿no? Lo dicho, a ver si plantean un partido under. Si esto se va a 130 puntos, yo creo que los Bucks tienen todas las de ganar. Y 2 precedentes, los 2 los gana Miami Heat, pero no estaban Teto. Así que no me valen de nada. Para mí, muy favoritos los Bucks. Y sigo con un partidito, pues, curioso, entre Chicago Bulls y Portland Trail Blazers, 2 equipos que, no sé, que dejan bastantes dudas, ¿eh? A pesar de que Portland, 5 de 6 victorias, son equipo de play-in, ganaron anoche gracias a una segunda parte, pues, brutal, ¿no? De anotación, hicieron 73 puntos y dejaron en 47 a Washington Wizards, esa remontada que ya hemos comentado varias veces en este vídeo. La carga de minutos y los tocados hoy puede ser para ellos algo, pues, a tener muy en cuenta, porque, claro, es que Lillard se fue a más de 40 minutos, Josh Hart rozando los 40, lo mismo en Anthony Simons, Jerami Grant, que estaba tocado
y se notó mucho porque es que estuvo bastante mal y apenas lanzó también. También rozándolos, así que nada, yo creo que hoy esto va a ser una penalización grande para ellos, que si están ganando partidos y les viene bien esta dinámica y esta inercia es gracias a que se les están cayendo los puntos de las manos, en especial a Lillard, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho que necesitaba a Lillard compañía, que estaba haciendo 40, 50 puntos para ganar los partidos? Ayer sí que la tuvo la compañía, hizo Anthony Simons 33 puntos, 9 de 12 en triples. La producción de este equipo, lo dije ayer, ganan los partidos cuando hacen 16 triples o más. Ayer hicieron 17. Los necesitan, viven prácticamente del perímetro. Así que nada, hoy más de lo mismo. Mucha alta puntuación para poder llevarse el partido. Los Bulls, por su parte, ganaron el último partido. Súper necesaria la victoria contra Hornets. Ganan de 16 puntos, pero estuvo la cosa más o menos ahí igualada hasta el final, ¿eh? No se llegan a distanciar hasta los últimos minutos, así que siguen en apuros. Hoy saben por dónde les viene la amenaza. Se viene lluvia de triples por parte de Portland. Todos los equipos lanzan bastante más de lo que promedian habitualmente, o sea, de lo que lanzan habitualmente. Lanzan más contra Chicago desde el triple. ¿Por qué? Porque saben que pueden abrir brecha desde la línea de 3, ya que Bulls no representa una amenaza, es el equipo que menos lanza y el que menos suma de 3 en 3. Es el único equipo de la NBA que lanza menos de 30 veces. Yo creo que ahí los Bulls sí que pueden un poco contener esto, ¿eh? Creo que van a... Yo me fío hoy del partido de los Bulls porque además les veo ventajas en emparejamientos clave, ¿no? En ataque, ¿no? Creo que Lavin, DeRozan pueden hacer bastante daño hoy, ahí desde esa media distancia. Dosunmu puede intentar contener a Damian Lillard. Lillard está muy cómodo contra bases ofensivos. Hoy contra un perfil defensivo como Dosunmu creo que puede estar en menos puntos de lo habitual. Así que nada, yo porque creo que los Bulls saben por dónde les viene la cosa. Va a haber cansancio en los Blazers. Y me fío de lo que puedan aportar DeRozan y Lavin. Veo favoritos a los Bulls. Y seguimos con el partido entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. Partido, entre comillas, repe, porque hace 3 días, creo que son, jugaron estos equipos. 2 precedentes. En el primero ya lo comenté el otro día. 50% en triples de Houston. Desde el perímetro fueron muy superiores. Y el otro día también ganan el partido, un partido muy malo de Shai, no suele ser esto normal. Los Rockets vienen en back-to-back después de perder ayer contra los Raptors. En principio, Gordon y nuestro amigo Tate, que jugaron ayer, no van a jugar. Kevin Porter está descartado y Jalen Green podría volver. Es cuestionable, lo he metido ahí en el quinteto, les hace falta, la verdad. Shai, muchas ganas, ¿no? Después de ser elegido para el All-Star. Yo estoy seguro. El otro día dije que creía que iba a hacer un buen partido. Hizo un partido muy malo, la verdad. Hoy vuelvo a decir que creo que es el día de Shai. Yo creo que después de lo del All-Star va a pillar a los Rockets con muchísimas ganas y sobre todo eso, ¿no? Porque Oklahoma todavía no ha ganado a Houston. Y luego batalla por el rebote. El otro día, 24 rebotes ofensivos de los Rockets, pero es que también 24 rebotes ofensivos de los Thunder. Fue una auténtica locura, un concurso de pedradas, podemos decir. A ver si hoy se centran un poquito más. Pero eso, yo creo que Houston ahí tiene un poquito más ganada la batalla, ¿no? Quizás con Sengun, con tu amigo Eason, ¿no? Que creo que pilló 12 ofensivos, una bestialidad. No sé, yo confío en que Shai tenga un buen día y por eso doy claro favoritismo a los Thunder. Y me voy hasta el Chase Center en San Francisco. Los Warriors reciben a Dallas Mavericks. Voy a tratar de ser rápido. No está Luka Doncic. Dinwiddie es cuestionable. Puede ser que veamos muchos minutos del chaval de Jaden Hardy. Ha llegado su momento, parece un buen anotador. Veremos de lo que es capaz contra unos Warriors que en casa son súper fuertes. Más datos a tener en cuenta. Curry probable, Green cuestionable, Thompson cuestionable. Atentos a la última hora. Creo que Curry va a jugar 100% seguro. ¿Cómo plantearán el partido, ¿no? Estos dos equipos? Creo que claramente Warriors no se baja de la burra, va a ir a por sus 130 puntos, es lo que hacen de continuo. Maps va a tener que tirar de defensa porque están súper incómodos en tanteos altos. Dudo mucho que lo puedan conseguir. Y para que el partido sea un trámite y muy sencillo por parte de los Warriors, creo que toca matarlo desde el triple, que es lo que mejor se les da a ellos, ¿no? Si consiguen hacer sus 16, 17, 18 triples, para mí Dallas no tendrá absolutamente nada que hacer esta noche. Y cerramos la jornada con el encuentro entre Denver Nuggets y Atlanta Hawks. Empiezo con los Nuggets, líderes destacados del oeste. Qué tranquilos están. Es que están muy tranquilos. A 4 partidos de Memphis, a 6,5 ya de los Kings, en una conferencia tan apretada, en un año en general tan apretado en la NBA, pues creo que tienen mucho
mucho mérito, la verdad. Son superiores en el perímetro y los Hawks suelen ir bastante mal, así que creo que tienen que forzarle a intentar tirar mucho. Los Hawks, últimamente habíamos visto ahí algunos partidos en los que estaban mejorando. Ayer, por ejemplo, mal desde el triple. Es un equipo que no está demasiado cómodo tirando por fuera. Y son cuestionables Aaron Gordon, que no pudo jugar el otro día, y Nikola Jokic. Ya sabemos Jokic lo que implican los Nuggets, ¿no? Además, mañana y back-to-back juegan contra Minnesota, así que atentos a la última hora a ver qué pasa aquí. Por parte de los Hawks, lo hemos comentado ya, ayer ganaron a los Jazz. Estamos viendo a unos Hawks mejores. Es verdad que 2-3 partidos, ¿no? Es que tampoco es una muestra demasiado grande, pero hemos visto un poquito yo destaco coralidad, ¿no? De hecho, Trae Young ayer hace un partido bastante centrado, ¿no? No dijo voy a meter 50 puntos, sino voy a repartir juego, voy a anotar los tiros que tenga, no voy a perder muchos balones. Me están gustando los Hawks y también por el trabajo en la pintura tanto de Capela como de Okongwu, ¿eh? Okongwu lo estamos viendo bastante mejor, que era un jugador que yo ya tenía un poquito ahí que decía, bueno, este no tira, pues sí, está mejorando. Así que, suponiendo que juegue Nikola Jokic, le doy favoritismo a los Nuggets porque creo que están un pelín mejor que los Hawks. Y hasta aquí las previas del sábado, sabadete. Disfruten la jornada, disfruten el fin de semana. No habrá última hora esta noche, así que volvemos mañana por aquí, por YouTube. Con más previas. Chao, chao.